Muchas gracias, hermano ministro José Márquez Palma, y también a nuestro hermano de ayuda Daniel Márquez por darme esta oportunidad. Los saludo con mucho gusto, mis amados hermanos, a toda la amada iglesia de Dios. Paz a vosotros. Si alguno está de pie, por favor, siéntese, hermano. Muchas gracias. Bien, pues vamos a meditar la palabra de nuestro Dios, que es tan importante para nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Que sabemos que fue dada para la humanidad, para que adquiera sabiduría e inteligencia sobre todos estos escritos que tenemos, todos estos libros que tenemos en nuestros hogares, y así poder obtener la salvación que nuestro Dios está regalando. Es un regalo de Dios para todo aquel que se esfuerce sobre ellas. Así que vamos a ver ese tema, mis hermanos, que como título, pues, es discernir el cuerpo de Cristo. Esta palabra discernir, mis hermanos, es un sinónimo de distinguir o diferenciar. Y eso es a lo que quiero enfocar este tema, a poder saber distinguir quién es Jesús, saber marcar la diferencia de quién realmente, ¿verdad?, es, qué es lo que nos dejó, mis hermanos, qué podemos aprender de él para ser igual que él. Sabemos pues que hay muchas imágenes, ¿verdad?, que se adoran en este tiempo de Jesús. Las personas que, bueno, lo han visto en películas, en varias, por diferentes personajes, y esa misma figura, ¿verdad?, es la que se ha comprado para decir que es Cristo. Pues lo tienen en un cuadro, lo tienen en diferentes cosas en sus casas, y realmente, mis hermanos, pues no hay una imagen viva, ¿verdad?, del Hijo de Dios para decir que realmente ese es, porque no lo conocemos así como es físicamente. No quedó nada grabado de él por el conocimiento del pueblo de Israel, lógicamente, ¿verdad? Que como dice pues el mandamiento segundo, que no debemos de hacernos ningún tipo de imagen para adoración, de todas las cosas que estén arriba en el cielo o abajo en la tierra, hasta la parte más baja de las aguas. Dice que no se debe hacer ninguna imagen. Y esa es la razón del por qué no tenemos, mis hermanos, una imagen viva del Hijo de Dios para decir que tal es. Entonces, la forma de conocer a Jesús, mis hermanos, es por medio de la palabra de Dios y ver todas sus cualidades, ver cómo es, mis hermanos, como persona, ¿sí? Y vamos a ver un texto en el Evangelio de Juan para ir adentrándonos a este tema, y después vamos a ver también parte de la descendencia de Jesús. Y a la última parte vamos a ver una cosa muy importante, mis hermanos, que si nosotros logramos discernir, o sea, distinguir o hacer diferencia entre todo lo que se dice de Jesús o de todas las imágenes que se venden o se plasman en un libro, donde sea, mis hermanos, si logramos hacer esa diferencia, podemos alcanzar salvación. Debemos de conocer al verdadero Jesús. Dice el Evangelio de Juan, vamos a ver en su capítulo 17, vamos a iniciar, mis hermanos, con el versículo número 3 de Juan, capítulo 17, y el versículo es el número 3, que nos dice así: esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces aquí la última parte es la que vamos a analizar, que te conozcan, pero también dice a ti, Jesucristo. Entonces vamos a analizar esta parte, ¿sí?, de Jesús, mis hermanos. Así que vamos a ver parte de la descendencia, porque podemos ver que hay un Jesús muy especial sobre la tierra,
mis hermanos, que tiene todas las características de ser romano. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes de Jesús, el verdadero, mis hermanos, son diferentes como israelita al otro Jesús famoso que tiene una doctrina romana, ¿sí? Que sabemos que es adorado el día domingo, que desconoce o no quiere una ley de alimentación, que no lleva a cabo las fiestas de Dios, sino las fiestas paganas. Y es un Cristo totalmente diferente a este que nosotros vamos a conocer o que ya conocemos como iglesia. Pero si hay alguien, mis hermanos, que por primera vez está escuchando esto, pues sí es muy importante saberlo, que este Cristo es muy famoso, pero mis hermanos, como lo conocemos nosotros, no es el que dice la Escritura, sino que tiene una descendencia romana, que no nació, no tiene una descendencia israelita. Vamos a ver pues parte de esta descendencia del Hijo de Dios, de Jesús, de el que dice este texto, y a Jesucristo al cual has enviado. Vamos a conocer parte de su descendencia. Dice el libro de los Hebreos, en su capítulo 7, vamos a buscar este libro que es enviada precisamente a todos los hebreos, mis hermanos, para esclarecer el apóstol Pablo lo que es Jesús. Y mis hermanos dicen en el capítulo 7 de Hebreos, versículo número 14, que dice así: porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí vemos por medio de este texto que Jesús viene de una tribu que es conocida como Judá, lo que ahora muchos conocen en el mundo como judíos. Entonces, vemos pues que empezamos a ver una descendencia no romana, sino israelita, porque esta tribu, mis hermanos, que es de la tribu de Judá, pertenece precisamente a estas 12 tribus. Y es, como dice este texto, mis hermanos, que nació en esta tribu. Entonces, vemos que esa descendencia, mis hermanos, nos lleva a que Jesús es un israelita y que no tenía nada que ver con una creencia romana ni otra parecida, mis hermanos, sino que tenía que tener la doctrina de los judíos, como él mismo lo dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Hablando con la samaritana, Jesús también mismo le dice, ¿verdad? Porque la salud viene de los judíos. Entonces, él mismo como judío tenía que respetar todas las leyes, todos los mandamientos, estatutos, como un judío, como un israelita. Entonces, vemos pues parte de su descendencia. Vamos a ver de quién era hijo, de quién fue, de qué descendencia, mis hermanos. Dice Génesis, capítulo 29, vamos a ver sus padres de esa descendencia de la que nace Judá. Dice Génesis 29, y vamos a leer el versículo número 31, la primera parte, y nos brincamos al versículo 35. Dice así: y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz. Hasta ahí. Entonces vemos que en esta lucha, ¿verdad?, de tener hijos a Jacob, Lea, el Señor abrió su matriz. Y empezó a tener hijos, y vemos en el cuarto hijo, versículo 35, y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá,
y dejó de parir. Entonces, Judá, mis hermanos, que quiere decir alabanza, ¿verdad? Aquí vemos que Lea tomó una decisión de ya no querer agradar a Jacob porque no había efecto, ¿verdad? De que la amara más. Entonces dijo, bueno, ahora me voy a preocupar por agradar a Jehová. Así que el nombre de este niño será llamado alabanza. Así que, mis hermanos, de esta tribu es de la que dice Hebreos 7:14. De esta misma viene esa raíz de Isaí, de esta tribu de Judá, de la que nace el Hijo de Dios, de la que nosotros nos interesa saber, mis hermanos, porque es muy importante para la iglesia y para las personas que sepan la descendencia del Hijo de Dios, de dónde viene, que nació, ¿cierto? Se convirtió en hombre, en carne como nosotros, y sí murió y ya resucitó y está al lado de su Padre. Pero es muy importante conocer esta descendencia. Dice el capítulo 32, vamos a ver que aquí mismo desde el libro de Génesis, vamos a darle 2 hojas adelante, capítulo 32, y vamos a leer los versículos 27, porque también, mis hermanos, es importante esto. Era hijo Judá de Lea y de Jacob, que también, mis hermanos, le fue cambiado su nombre, que dice así, 27 y 28. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces le cambian, ¿verdad? De su nombre Jacob, que era usurpador, a príncipe de Dios, que es lo que quiere decir Israel. Entonces vemos que la descendencia del Hijo de Dios viene de un príncipe de Dios, de Jacob, príncipe de Dios, de Israel. Y por eso, mis hermanos, lo conocemos como un israelita de la tribu de Judá, un judío preparado en las leyes que ahora conocemos nosotros, como es este día de reposo, el santo sábado, y todos los demás mandamientos, mis hermanos. Él jamás comió puerco, él jamás comió una cosa inmunda porque conocía la ley de alimentación del Levítico 11. Y nos los enseña, mis hermanos, nada más que hay confusión, ¿verdad? Por lo que dice Marcos, cuando los mismos israelitas, ¿verdad? Dice que pues se lavaban mucho las manos y que esto, que aquello, y que no lo que entra contamina y dicen, ahí está, puede entrar el puerco, puede entrar otra cosa. No, mis hermanos, todo tiene una explicación. Jesús jamás comió cosa como la conocemos como una abominación. Así lo describe nuestro Dios y también lo es para nosotros, un animal sucio. Porque él es un israelita, es un judío preparado en las leyes. Así que sabemos pues que él fue la primera creación de Dios conforme a la escritura. Pero cuando viene y se hace carne, respeta todas esas leyes, nos enseña todas esas leyes para provecho de nosotros mismos y que podamos lograr lo que es nuestra salvación. Bueno, después de que conocemos ya esta parte, que es hijo de Lea y Jacob, Judá, y que se le cambia el nombre a Israel, príncipe de Dios, mis hermanos, y entonces empiezan a conocer todas estas descendencias con un nombre. Dice que Éxodo capítulo 19, ya el mundo, mis hermanos, pues, todos los que vivieron en aquel tiempo, también los conocieron así, a todos estos descendientes de los lomos de Jacob, de Israel, capítulo 19, versículo 1, y así es como les conocieron. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta ahí, así, así son conocidos los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Vemos pues, mis hermanos, que esa descendencia empezó a crecer y que hasta hoy, hasta la fecha, no han desaparecido esos hijos de Israel.
que también en otro texto que vamos a leer en Apocalipsis 7, mis hermanos, vamos a ver, ahí también se le llama como tribu. Apocalipsis, capítulo número 7, y el versículo es el 4, que dice así: y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí está el nombre ya terminado. Las tribus de los hijos de Israel. Jesús, ¿a qué tribu pertenece? A la tribu de Judá. Como judío, mis hermanos, respetó. Ahora nosotros conocemos a los judíos. Vemos qué día reposan también, ¿verdad? La hora que cierran sus negocios, se preparan para recibir el día, así como nosotros también lo hacemos. Entonces, el mundo lo sabe, y aún así, mis hermanos, no saben discernir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué si ven a este pueblo, esta descendencia de Israel, que reposan en el día sábado, por qué no creen al sábado? ¿Verdad? ¿Por qué todavía rechazan esa ley? Mis hermanos, porque no hay espíritu. Entonces, ¿cómo lo van a obtener? Pues creyendo a lo que es la verdad, para que también el espíritu pueda obrar. Pero al rechazar, mis hermanos, entonces no hay espíritu que los pueda guiar. Y por eso aún, aunque vean a ese pueblo que todavía su reposo es el sábado, que todavía tienen las fiestas, porque también ahí están las fotos, están los videos, celebrando cabañas, celebrando Pascua, aún así, mis hermanos, no quieren obedecer a los mandamientos de nuestro Dios. Bueno, pues aquí están las tribus de los hijos de Israel, a la que pertenece el Hijo de Dios. Como israelita, recibió esta enseñanza. Mis hermanos, ya la conocía desde niño, pues lógicamente se le ve en todos estos negocios de su padre, todavía, mis hermanos, como un verdadero israelita. Ahora, vamos a ver lo que él nos dice. Entonces, hablando de esto, mis hermanos, la advertencia que nos da el Hijo de Dios es muy clara. Vamos a ver Mateo 24 y vamos a leer el versículo 24. Es una advertencia del Hijo de Dios para que no tengamos confianza en cualquier persona o iglesia, mis hermanos, que se dice llamar pues la iglesia de Dios, o que según guardan los mandamientos de Dios. Esta advertencia nos la da el mismo judío que, mis hermanos, nos dice así, versículo 24 de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, falsos cristos. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? Que no todos, mis hermanos, el que se dice, ¿verdad? Que es de Dios, que está guardando los mandamientos, se le debe de creer. Hoy se cree a un Cristo, pues, algunos muy galanes, muy guapos, de hermosa postura, de ojos de color, y es lo que se vende, ¿sí? Hay otros no tanto así, pero aún así, de todos modos, son, son figuras, mis hermanos, con las cuales se han hecho negocios, ¿sí? Pero el verdadero no tiene imagen plasmada, no quedó una imagen ahí en una manta o en una piedra o en algo, no, mis hermanos, ¿sí? Nosotros buscamos al que describe la escritura. Así que muchos falsos cristos se levantaron ya, demasiados. Muchos cuerpos religiosos que nos dicen, nosotros tenemos la verdad, nosotros nos guía el Hijo de Dios, Él es nuestra cabeza. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Si no es el verdadero, que estamos viendo su descendencia, que viene de Israel, mis hermanos, y lo que guarda Israel,
y vienen y nos dicen, mira, no, es que es sin mandamientos, es que ya no, él ya no quiso el sábado y ahora tenemos que adorarlo el domingo. ¿De dónde, de qué Cristo está hablando? De un Cristo romano, mis hermanos, que eso es lo que enseña lo que conocemos como laicad. Los que saben esa palabra, pues eh, saben el significado. Pero, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Se levantaron ya esos falsos cristos y aparte también dice el Hijo de Dios, falsos profetas. ¿Cuántos profetas han hablado de la destrucción de Israel? Que ya va a venir en tal fecha, que hizo esto, que vino en América tal año. Mis hermanos, muchos falsos profetas hablando mal de las escrituras, hablando mal del Hijo de Dios, haciéndolo dominguero, come puerco, fiestero, borracho. Bueno, lo peor todavía, mis hermanos, puedo sacar otras palabras, pero no lo voy a decir por respeto al Hijo de Dios. Pero lo dicen, mis hermanos. Entonces, vemos pues que ya llegó esta generación de la que habló el Hijo de Dios y nos advierte que tengamos mucho cuidado, que sigamos creyendo en este verdadero, que tiene una descendencia, mis hermanos, de Israel. Así que tengamos cuidado con el otro. Bueno, ¿de qué nos sirve, mis hermanos, todo esto? ¿Para qué nos prepara el Hijo de Dios con esta advertencia? Nosotros sabemos de las profecías que dice Apocalipsis, y entre ellas viene una muy especial también, que es en la quinta trompeta. Cuando se toca esta quinta trompeta, mis hermanos, se habla de un tiempo cuando las personas buscarían la muerte, pero dice que no la hallaron. Sabemos pues que para darse muerte, para matarse uno mismo, pues nada más con aventarse a una altura, digamos, pues ya considerable, nos podemos matarnos, si nos cortamos las venas, perdón, si nos damos un balazo, bueno, o por muchas formas podemos darnos muerte, ¿sí? Pero en ese texto, vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 9, nos dice lo contrario, que buscaban la muerte, pero no la encontraban. Sabemos pues que no es literal, porque el que quiere matarse lo logra, mis hermanos. Quiere cometer suicidio, lo hace, las personas pueden matar. Bueno, pero este texto dice así, Apocalipsis capítulo 9 y el versículo número 6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Entonces dice uno, ay caray, ¿cómo es posible que no lograron matarse, verdad? Y pues es sencillo, si lo quiere hacer la persona, lo logra. Pero vemos aquí que dice que por más que buscaban la muerte, no la podían encontrar. Entonces, vamos a otro sentido que no es literal, ¿verdad? ¿Qué tipo de muerte buscaban las personas? Cuando, mis hermanos, se levantó, ¿verdad? Aquel profeta, Martín Lutero, Juan Calvino, a predicar de un Cristo nuevo, un Cristo desconocido para la humanidad, dando inicio allá en Europa, donde ellos fueron protestantes de la Iglesia Católica y empezaron a predicar a este nuevo Cristo. Muchas personas, muchos millones creyeron a las predicaciones de estos líderes como Martín Lutero y Juan Calvino y empezaron a creer y dejaron a un lado la Iglesia Católica y se enfocaron en esta nueva creencia. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que no era el verdadero Cristo, porque seguía guardando el domingo, porque no respetó ley de alimentación, ni las fiestas, ni las leyes que también nosotros
hacemos como las de purificación. Era un Cristo, mis hermanos, de nombre nada más. No, no era el verdadero, porque si hubiera sido el que nosotros conocemos, se les hubiera enseñado el sábado y a respetar todas estas leyes. Entonces, cuando dice aquí, en esta quinta trompeta, Juan el teólogo, que buscaban la muerte y no la hallaron, fueron todas esas personas que buscaban matar a un hombre interior, pero no lo pudieron lograr, hermanos, por el hecho de que no era el verdadero Cristo. Todavía, mis hermanos, quedaron con ese hombre interior vivo, porque todavía eh, seguían con los mismos errores, o sea, con las mismas leyes que se les habían enseñado, y no solamente algunas, ¿verdad?, que quitaron como la idolatría. Dice Efesios, en su capítulo 4, para que veamos que cuál es el hombre que deseamos matar, que deseamos arrancar de nuestro interior. Que ese fue el que ellos creyeron, los millones de personas que se bautizaron y que todavía se bautizan, creyendo a la iglesia luterana y la iglesia de Juan Calvino, todavía se bautizan creyendo que realmente son librados de ese viejo hombre, como dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ese es el que ellos buscaban matar, pero no lo lograron, porque no, mis hermanos, creyeron al verdadero Cristo. Nosotros hemos alcanzado esa dicha de sí matar a ese viejo hombre viciado, porque hemos creído al verdadero, al Cristo israelita, al Cristo judío, al Cristo que nos enseña mandamientos. Este Cristo nuevo, mis hermanos, que nació por año 1521, era una figura del mismo romano que ya creía. Un Cristo, mis hermanos, pecador, que no tenía mandamientos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, pues por eso el texto dice que no lograron, no hallaron la muerte. No lograron matar a ese hombre viciado. Así que, ¿por qué, mis hermanos? Porque no supieron distinguir, no supieron hacer diferencia entre el verdadero y un falso Cristo que dice Mateo 24:24. Por eso no hubo muerte de esa persona interior. Así que, ¿esto de qué nos sirve, mis hermanos? O un poquito antes, un poquito, ¿no han escuchado ustedes algunos que dicen, cuando llega la Pascua, yo ya me bauticé, yo ya fui de la iglesia pentecostés, fui de la iglesia apostólica, fui o la misma iglesia católica, fui mormón y ahí me bauticé, así que no es necesario que yo me bautice otra vez, me pueden dar la paz. A lo cual nosotros decimos, no, no se puede. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que dice este texto de Apocalipsis. No lograron matar a ese viejo hombre. Tienen que bautizarse en esta iglesia creyendo como el verdadero Cristo, como el israelita que guarda mandamientos, para que también puedan arrancar a ese viejo hombre. Pero hay muchos que se aferran y dicen, no, es que yo ya me bauticé. Hermanos, ese bautizo no sirvió de nada. Tienen que aceptar al verdadero Cristo y bautizarse, mis hermanos, ahora sí, con el verdadero, con la verdadera creencia que está basada en los mandamientos. Así que este Cristo, mis hermanos, es el que nos predicó el apóstol Pablo. Dice Hechos de los Apóstoles, vamos a ver en su capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, conoció al Hijo de Dios, ¿sí? Y él es el que nos enseña al verdadero Hijo de Dios, porque lo vio en esa luz, mis hermanos, que le resplandeció, lo escuchó
Y por eso dice, capítulo 9, versículo 20, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, mis hermanos, se encargó de llevar el nombre de Jesús por muchas partes. Aquí lo curioso es que Pablo también llegó a Roma, estuvo predicando en España, estuvo en Italia, en todas esas regiones. Y lo curioso es que no lo hayan conocido, que no se predique al verdadero Cristo en esas regiones, sino que se predique al otro, al que está clavado en la cruz, al que es dominguista. Es increíble, mis hermanos, porque Pablo no les llevó ese Cristo, les llevó el verdadero, pero seguramente fue rechazado por los romanos. Vamos a ver un ejemplo, capítulo 25, estamos en Hechos de los Apóstoles, para ver que Jesús en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo predicaba, hasta este tiempo todavía rechazado por muchas personas. No lo aceptan. Dice 25, versículo 19. Dice así, solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús, y punto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. En estas palabras nos damos cuenta, fíjense, cómo rechazaban al Hijo de Dios, ¿sí? Cómo es que decían, es una superstición nada más, viene a predicar a un Cristo y punto, que murió. No, mis hermanos, hasta hoy, hasta la fecha, hay muchas personas que rechazan al Hijo de Dios, como seguramente Pablo en Roma, pues también lo rechazaron al Hijo de Dios. Y por eso cuando se levanta esta generación de luteranos, mis hermanos creyeron porque era un Cristo, pues, más fácil de creer, era un Cristo sin mandamientos, pero el verdadero, mis hermanos, nos enseña que tenemos que obedecer a Dios, a su Padre, con todos los mandamientos. Así que la iglesia de Dios, mis hermanos, por eso ha creído en Él, por eso lo abraza a Él, tratando de llevar su vida en nosotros, siguiendo sus pasos. Y por eso, cada Pascua, mis hermanos, tenemos que recordarlo. Y así confiados, sabiendo ya de esa distinción, hemos aprendido a distinguir, a hacer diferencia entre todos los que hay en este mundo. Con esa confianza llegamos y tomamos la Pascua, porque si no fuera así, de saber diferenciar, ganaríamos una maldición para nosotros. Como lo dice primera carta a los Corintios, vamos a verlo. Capítulo número 11 de la primera carta a los Corintios, y será el versículo número 29, que nos dice así el apóstol Pablo, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, el que no sabe diferenciar, del verdadero, se ganará una maldición. El que dice, yo ya me bauticé en otra parte y yo ya no quiero bautizarme aquí, porque ya me bauticé, yo tuve fe, yo tuve amor, pero no desconocía los mandamientos y no quiere bautizar y aún así quiere tomar la Pascua, se ganará una maldición. Tiene que arrancar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error para decir que realmente el verdadero Hijo lo libertó del pecado. Entonces vemos, mis hermanos, que tenemos que aprender a hacer diferencia, a distinguir el Hijo de Dios del que se enseña en el mundo. Hay que buscar su descendencia, hay que buscar qué mandamientos guarda. Sabemos que es de Israel, de la tribu de Judá, y que mis hermanos, todos ellos jamás han rechazado los mandamientos de Dios hasta la fecha, siguen con el santo día de reposo. Hermanos, pues este ha sido el tema. Que Dios me los cuide, los bendiga. Paz a vosotros.